Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Gobierno brindará el 24 de agosto un informe detallado sobre el caso de los garífunas desaparecidos, como demanda la Corte Interamericana de Justicia, informa la Secretaría de Derechos Humanos. Derechos humanos, libertad de expresión, delitos de corrupción, mujer y niñez son parte de los más de 100 artículos que conforman el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal interpuesto ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Declara ante el Ministerio Público funcionaria de la Secretaría de Salud por la compra de mascarillas sobrevaloradas hechas por Invesache. Expertos demandan a SINAGÉ revisar sus protocolos para los pacientes recuperados y la aplicación de la prueba del hisopado de acuerdo a las últimas recomendaciones científicas. Secretaría de Salud obligada a una evaluación constante del efecto que están teniendo los medicamentos aplicados en los tratamientos preventivos para el COVID-19, proponen expertos de la medicina. Todo listo para el pilotaje del rubro del transporte aéreo y terrestre a partir del próximo lunes, informan las autoridades. Presidente del Partido Nacional no avala ley transitoria para las próximas elecciones. Las reglas deben ser claras y debe haber nueva ley electoral, asegura. Bancada del Partido Nacional cierra filas a favor de la diputada Valesca Zelaya, investigada en el caso de las compras de mascarillas por Invesache, y pide a la Fiscalía un debido proceso. En medio de la pandemia y venciendo las adversidades, la editorial Guaymuras cumple 40 años apostando por la cultura y el conocimiento en Honduras. Un accidente aéreo en el sur de la India deja al menos 17 muertos, mientras Donald Trump, en su guerra contra China, se va contra la red social TikTok y el WeChat. Mientras el mundo busca cómo revertir los efectos de la economía por la pandemia, en Vietnam festejan la inauguración del primer hotel construido en oro. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 7 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. El gobierno de Honduras anunció este viernes que recibe con mucha seriedad el llamado y emplazamiento hecho al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la comunidad garífuna y los líderes desaparecidos, últimos sobre los cuales la Secretaría de Derechos Humanos anuncia que existen avances y responderán en el tiempo solicitado por la Corte. La secretaria de Derechos Humanos, Carla Cueva, aseguró hoy que Honduras recibe con mucha seriedad la resolución emitida este jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ordena medidas urgentes para proteger a las comunidades garífunas y buscar a 4 dirigentes del Triunfo de la Cruz desaparecidos desde el 18 de julio. Honduras, como parte del sistema interamericano, ha recibido con mucha seriedad la comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una resolución emitida por la presidencia de la Corte. Como país, pues, ratificante de los convenios del sistema interamericano y especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a acatar la resolución de la Corte. En este sentido, pues se ha avanzado en la investigación. También esta resolución nos da la oportunidad como Estado de poder informar a la Corte de todas las acciones que se han instado en la investigación de este caso. La resolución de la CID refleja que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Por ejemplo, ha incumplido con 2 sentencias emitidas en el 2015, encaminadas a proteger a las comunidades del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, hecho que se agrava con la desaparición de los líderes garífunas, se explica. Que el Estado
está incumpliendo con sus obligaciones internacionales y tiene que venir un tribunal internacional a obligarle a que cumpla con tales obligaciones. En segundo lugar, también que el Estado está incumpliendo con 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fueron dictadas en el 2015 y que hasta el momento el Estado no ha cumplido. Y de hecho, creo yo que si el Estado hubiera cumplido esas sentencias cuando debía, posiblemente no estuviéramos lamentando la desaparición de estas 4 personas garífunas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da un plazo hasta el 24 de agosto para que el Estado de Honduras brinde un informe completo sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. De lo contrario, será sancionada, se advierte. Puede ser limitada en acceso a recursos por parte de organismos internacionales u otro tipo de sanción, aparte de la sanción que a nivel internacional tenemos, ¿verdad? Que ya en este caso se convierte en una doble sanción, tomando en cuenta que el 2015 también parte de la sentencia fue precisamente por violentar el derecho a la vida y la integridad física de la población de Triunfo de la Cruz, y nuevamente estamos recayendo en una situación. La resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obedece a una solicitud presentada por los representantes de los pueblos de la etnia garífuna negra, fundamentada en la desaparición de los 4 miembros del Triunfo de la Cruz en Tela. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Dentro del recurso de inconstitucionalidad a más de 100 artículos del nuevo Código Penal vigente interpuesto por la Asociación de Jueces por la Democracia, destacan los de la libertad de expresión, delitos de corrupción, mujer, niñez y otros de derechos humanos, pues tal como están, riñen con los tratados internacionales suscritos por Honduras y según los expertos existen 2 caminos: aceptar las reformas y una nueva redacción del articulado o la anulación completa del código. Frente a la inconstitucionalidad planteada por la Asociación Jueces por la Democracia contra el Código Penal, la Sala Constitucional tiene la oportunidad histórica de ejercer control de convencionalidad, expulsando las disposiciones que son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, como lo exige la OACNUD, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios mecanismos internacionales de derechos humanos y sectores de la sociedad civil hondureña. La propia Sala en su jurisprudencia ha dicho que las normas y derechos de carácter supranacional que están en los tratados internacionales y en las sentencias internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad y por tanto es este bloque el que le da validez al resto del ordenamiento jurídico. Como lo plantea la Asociación Jueces por la Democracia, casi un centenar de artículos del nuevo Código Penal son contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos en áreas sociales sensibles como el tema mujeres, niñez, familia, delitos contra el honor y derechos humanos, inclinándose sobremanera a favorecer e impulsar las acciones de corrupción y a sus autores. Por otra parte, es importante que se analicen los derechos que se violentan de las personas por las autoridades públicas en aquellos delitos que tiene previsto el Código Penal referentes a la tortura, a los tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos y en aquellos delitos, por ejemplo, de la desaparición forzada de personas. Es oportuno que la Sala Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ratifique la supremacía de esta en sus artículos 320 y 18, en el sentido de que ninguna ley secundaria como el Código Penal está por encima de la Constitución, ni podrá atentar contra tratados internacionales de derechos humanos. El hecho de las manifestaciones ilícitas que igualmente se reprime, dando lugar a imputaciones colectivas, cuando la responsabilidad penal es personal y solo puede reprochársele y reclamar sanción penal a quien personalmente ha infringido la ley y ha incurrido en un tipo penal. El recurso planteado por la Asociación Jueces por la Democracia abre 2 caminos para la Sala Constitucional. El primero declarando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del 20% de 616 artículos del nuevo Código Penal y el segundo para que declare la inconstitucionalidad total del cuestionado y trastocado nuevo Código Penal.
La Corte Suprema de Justicia, en una de sus últimas reuniones de pleno, recomendó al Congreso Nacional reformar el nuevo Código Penal en la figura de los delitos de femicidio y de extorsión a fin de aumentar sus penas carcelarias. Y si bien las organizaciones humanitarias dicen que la reforma es válida para las mujeres, se sigue quedando corta en la cantidad de años de cárcel propuesta. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión favorable a que el Congreso Nacional revise y aumente según la circunstancia de gravedad, modalidad y daño causado las penas en los delitos de alta sensibilidad e impacto social como el femicidio, la extorsión y la trata de personas en el Código Penal vigente. Manifiesta el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia que es favorable el aumento de las penas en delitos como los señalados, considerando por supuesto la proporcionalidad, considerando asimismo las circunstancias de agravantes, las circunstancias del daño causado y por supuesto la modalidad del ilícito que se haya cometido. De acuerdo a este abogado penalista y asesor del legislativo, esta decisión del Poder Judicial se debe a una iniciativa presentada por un grupo de diputados que solicitaron el aumento de las penas. Después de publicado el nuevo Código Penal en el Diario Oficial La Gaceta, un grupo de diputados hace un tiempo y el Poder Ejecutivo presentaron propuestas de reforma para el aumento de las penas en algunos delitos como el femicidio, la trata de personas, la extorsión y otras modalidades delictivas vinculadas con el crimen organizado. Es así que se ha solicitado con anterioridad, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución de la República, opinión a la Corte Suprema de Justicia. La diputada Dori Gutiérrez, quien está a favor del aumento de las penas, criticó que después de un mes de haber entrado en vigencia el nuevo Código Penal, comience a remendarse en vez de haberse abrogado. Porque no solamente en ese tema van a haber demandas de que se modifique, sino que va a haber también otros temas importantes. Me imagino que la situación de abrogación que nosotros dimos no va a ser aceptada por ellos, como no fue aceptada tampoco la reunión extraordinaria, pero la historia nos se está dando ya la razón. Si se están pidiendo reformas, ¿a cuánto? A menos de un mes de que entre en vigencia, significa que es un código fuera de la realidad. Para las defensoras de los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia se queda corta con esa opinión, ya que aseguran que el nuevo Código Penal vigente es lesivo. En ese Código Penal se disminuyen prácticamente todas las penas de los delitos sexuales y es más, se borran algunos delitos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar se borra de este nuevo Código Penal, ya no está tipificada como delito, sino como falta administrativa. Creo que es importante que el Congreso Nacional asuma una postura coherente, que escuche efectivamente las demandas de la ciudadanía y particularmente de las mujeres. Las penas para el delito de femicidio eran de 30 a 40 años. En el nuevo Código Penal se tipifica de 20 a 25 años y de 25 a 30 años, reflejando una reducción de 10 años. Y por extorsión eran de 15 a 20 años de reclusión, pero con la actual se redujo de 10 a 15 años. La petición de la Corte Suprema de Justicia no es vinculante, por lo tanto será el Congreso Nacional que decida si revisa o aumenta las penas en contra de estos delitos. José Andino, Telenoticias. La abogada Olivia René Morales Gutiérrez, asignada a la gerencia administrativa de la Secretaría de Salud con cargo interino en el área de licitaciones, rindió declaración este viernes ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal sobre el tema de la venta de mascarillas. Es mi deber, como ciudadano y como empleado. Cuando usted le manda un citatorio, tiene que cumplirlo, porque si no incurre en responsabilidad si usted no da cumplimiento a la cita que le envía cualquier ente investigador del Estado. Se trata de ampliaciones en cuanto a las indagaciones, los interrogatorios en esta línea de investigación que tiene que ver con la venta millonaria de mascarillas. En esta ocasión se ha tomado declaración a la señora Olivia René Morales Gutiérrez. Ella es abogada de profesión y está asignada a la gerencia administrativa de la Secretaría de Salud en el Departamento de Licitaciones. La abogada Morales Gutiérrez fue citada e interrogada en calidad de testigo en relación a la línea de investigación venta de mascarillas para atender la emergencia de la COVID-19.
La bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional instó este viernes a las autoridades competentes a realizar una exhaustiva investigación con los elementos que manda la ley referente a la denuncia de las compras realizadas por Invesa H. Asimismo, explicaron que la diputada Valesca Zelaya ha manifestado su entera cooperación para el esclarecimiento de los hechos, ratificando su absoluta inocencia, puesto que sostiene que no ha vendido ningún insumo a título personal en esta emergencia a la institución antes mencionada. Por último, hacen hincapié al respeto irrestricto al debido proceso, a la ley y a las autoridades investigadoras. Un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal adscrito a la Policía Militar de Orden Público ordenó la incineración de 796 kilos de cocaína de 806 que fueron incautados junto con el avión de carga ligera que los transportó de Venezuela hasta Brus Laguna, gracias a Dios, mediante una operación dirigida por fiscales contra el crimen organizado, Policía Nacional, Agencia Técnica de Investigación y con la coordinación de la Fuerza de Tarea Policarpo Paz García, destacada en Puerto Lempira. Está procediendo a la incineración de 796 kilos de cocaína que fueron incautados el pasado 20 de julio del presente año en el sector de La Mosquitia, mediante una operación que en su momento efectuó Fuerzas Armadas, donde se ubicó y aseguró una aeronave en la cual se transportaban 806 kilos de cocaína. En esta operación no se reportaron personas detenidas. Y son acciones importantes en contra de la narcoactividad que solo en las últimas semanas se han logrado incautar más de 707 kilos de cocaína a grupos organizados, tanto vía aérea y vía marítima, estas últimas incautaciones de droga. Medicina Forense, a través del Departamento de Toxicología, presenció el proceso de la incineración de la droga realizado en el complejo de la Policía Militar de Orden Público. En tanto, el juez reveló que los restantes 10 kilos de cocaína se entregaron como indicio a las agencias de investigación de los Estados Unidos vinculadas a la incautación de la droga. Más adelante aquí en el noticiero líder, con el reinicio parcial y a manera de pilotaje de la actividad del transporte, se reactiva la extorsión. Cuando regresemos con el noticiero líder, con el reinicio parcial y a manera de pilotaje de la actividad del transporte, también se reactiva la extorsión. También le informaremos, urgen a SINAGER adecuar los protocolos de las personas recuperadas de la COVID. Y en el debate científico, médico hondureño pide a sus colegas retractarse de algunos medicamentos que recetan en esta pandemia. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Con el reinicio parcial y a manera de pilotaje de la actividad del transporte, se reactiva la extorsión. Justamente a partir del próximo lunes, la reapertura económica continúa su ritmo al entrar en operaciones el 20% del rubro del taxi, los que han acondicionado sus unidades de acuerdo a los protocolos de bioseguridad aprobados en la mesa multisectorial y el Instituto del Transporte. La tarifa no será alterada y las carreras directas quedan a discreción de la negociación entre el cliente y el taxista. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7.
Como parte del retorno a la nueva normalidad, a partir de la próxima semana, un 20% del transporte colectivo del rubro de taxis podrá operar siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad, entre otros requisitos. En este caso, la modalidad de taxi aquí en la zona del Distrito Central y a nivel nacional es la capacitación por parte de los expertos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Una vez que concluyan el proceso de capacitación sobre las medidas de bioseguridad, ellos tienen que instalar las medidas como es la mampara o los separadores al interior de la unidad para evitar que exista un contacto entre el conductor y los usuarios. Posteriormente ellos tienen que las autoridades del instituto supervisan esas medidas de bioseguridad instaladas en la unidad y si todo está bien se les aprueba y se les autoriza, se les extiende un documento. Los motoristas que ya recibieron capacitación y acondicionaron el vehículo para transportar 3 pasajeros y los dotaron de los respectivos desinfectantes o gel de mano, tienen autorización. Sí, es que en el equipo de bioseguridad, digamos, son 4 botes de gel que camina. Uno para en cada lado y más el de uno. Somos 4 personas que supuestamente vamos a andar, entonces digamos tiene que andar uno en cada depósito. Por ahora existe un compromiso de mantener las tarifas en 15 lempiras para el taxi colectivo, pese a la inversión que realizaron en los vehículos, mientras la carrera directa dependerá de la negociación con cada usuario del servicio. Nosotros vamos de punto. Sí, se mantiene el precio de los 15 lempiras. Exacto, sí, o sea, no hay aumento. Sí. Y el que esté cobrando más, que fije el número de taxi y que denuncie. A partir del próximo lunes comenzará a operar un sector del transporte colectivo en la capital. Sin embargo, cada unidad deberá cumplir ciertas medidas de bioseguridad como estas. Aquí me voy con don Ángel. ¿Nos vamos, don Ángel? El transporte urbano sostiene constantes reuniones con las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte para preparar un programa de capacitación para implementar medidas de bioseguridad y aún no hay una fecha para el pilotaje en este rubro. Mario Landa, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7. Alrededor de unas 70 unidades del transporte urbano y 4 empresas del interurbano participarán en el pilotaje que se reactivará esta próxima semana. Arrancando el lunes 10 de agosto, hoy se realizó el lanzamiento oficial. Hoy es el lanzamiento donde se le comunica a la población que ya el día lunes nosotros estamos ofreciendo ya los servicios de transporte público de personas en la modalidad de interurbano Choluteca-Tegucigalpa y el urbano aquí en la ciudad de Choluteca. Se va a trabajar solo al 50% de la capacidad de los asientos de las unidades. Si la unidad es una pequeña, va a ser de 15 pasajeros y las unidades grandes de 30 pasajeros. En los protocolos de bioseguridad no se permite, ¿verdad?, detenerse en ningún lugar. Es de punto A a punto B. Estas unidades deberán de cumplir este recorrido, ¿verdad?, sin escala, sin puntos intermedios. Sin derecho a escala, podrán circular las unidades del transporte interurbano que fueron evaluadas y autorizadas por el personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Tal parece que el crimen organizado no pierde el tiempo y una vez que conocieron que el sector transporte se reactivará en algunas regiones, ya hizo llegar su mensaje del pago de su tarifa. A todos, ya sabemos, dicen que ya van a salir las unidades y necesitamos nuestra plata y están pidiendo lo atrasado, que lo vayamos pagando por partes. ¿Por lo atrasado? Sí, lo atrasado como... Razón que obliga a muchos transportistas del sector urbano a continuar la cuarentena, porque también exigen un retroactivo de los 5 meses sin laborar en cuotas de pago. De acuerdo al itinerario de vuelo de la compañía American Airlines, el próximo 22 de agosto estaría llegando un vuelo con turistas estadounidenses a la isla de Roatán, lo cual ya se han comenzado a acondicionar 2 hoteles con todas las medidas de bioseguridad. Cabe destacar que en Honduras, a partir del próximo lunes 10 de agosto, se reactivan los vuelos nacionales y el 17 de agosto los vuelos internacionales. Bueno, de tal forma que una comisión especial integrada por Migración, Aduana, Aeronáutica Civil y la Secretaría de Turismo y Salud supervisaron este día los protocolos de bioseguridad que se implementarán en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que a partir del 10 reanuda los vuelos domésticos y el 17 los internacionales.
Estamos buscando también simplificar los procesos documentales, por ejemplo, que se pueda hacer el prechequeo con tiempo, tanto en la parte de migración, aduanas y la línea aérea, viendo el tema también del distanciamiento. Este protocolo incluye abrir nuevos horarios en coordinación con las aerolíneas. Líneas aéreas más temprano, otras más tarde, liberar esta franja horaria del mediodía y poder tener no todos los días los mismos vuelos, sino que 2, 3, 4, máximo 4 vuelos por línea aérea, pero en este momento son como 3 vuelos por línea aérea a la semana. Estas medidas también se implementarán en los aeropuertos de Tegucigalpa, La Ceiba y Roatán. En este último se tiene confirmado un vuelo los días sábados. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Las autoridades del gobierno informaron este viernes que el programa de conversión de deuda entre Honduras y España, administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica con el Estado de Honduras como contraparte en la construcción de la terminal aérea de Palmerola, será de $53 millones, obra que busca impulsar el desarrollo económico, comercial, industrial y turístico del país. El programa de reconversión de deuda, administrado por el Organismo de Crédito Internacional, aprobó la adjudicación y suscripción de los contratos, asistencia técnica para la dirección de la obra, construcción y puesta en marcha de la central eléctrica, construcción de la torre de control y edificio de bomberos, adquisición de vehículos de extinción de incendios y la adquisición de la estación depuradora de aguas residuales. La contraparte de la obra está bajo la responsabilidad de la concesionaria Palmerola International Airport, que estima que el proyecto estará listo para el último semestre del próximo año. Por su parte, el secretario de INSEP, Roberto Pineda, agradeció el apoyo del BESIE, quien calificó el proyecto Palmerola como visionario y de gran importancia para Honduras. El costo de la construcción de Palmerola será de $211 millones, fondos nacionales de la concesionaria y de la reconversión de la deuda con España. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Cuando regresemos, urgen a SINAGER readecuar los protocolos de las personas recuperadas de la COVID. Y en el debate científico, médico hondureño pide a sus colegas retractarse de algunos medicamentos que recetan en esta pandemia. Antes, en nuestra sección de educación financiera, le recordamos cuáles son las prácticas abusivas en las que pueden incurrir las instituciones financieras. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Banpaís le recuerda algunas prácticas abusivas que pueden cometer las instituciones financieras. Solicitar, obligar o permitir al usuario financiero firmar en blanco cualquier documento. Divulgar información o cualquier otra acción que desprestigie al usuario financiero. Sumar los intereses moratorios al monto principal con la finalidad de capitalizarlos, compensar deudas con depósitos u otros activos del usuario financiero en la institución supervisada, cuando dicha operatoria no haya sido convenida contractualmente, impedir o negar al usuario financiero la realización de pagos o abonos a la deuda, utilizar las garantías proporcionadas por el usuario financiero para cuenta o contrato diferente al pactado previamente, cobrar al usuario financiero bajo conceptos de comisiones u otros un sobreprecio. Si al momento de contratar un servicio financiero ha sido víctima de alguna de estas prácticas, usted puede denunciar ante la Gerencia de Protección al Usuario Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros prácticas abusivas. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Ante las últimas publicaciones científicas, expertos de la medicina recomiendan a la Secretaría de Salud y también a SINAGER evaluar la efectividad o no de los tratamientos preventivos contra la COVID-19 que se están aplicando, en especial
alguno de sus medicamentos al comprobarse que sus efectos en la salud no son relevantes, pero el SINAGER es del criterio que los tratamientos maíz y catracho que ellos recomiendan sí son efectivos y han ayudado a bajar la tasa de letalidad. Debe cambiar los criterios. El médico internista Manuel Velázquez pidió este viernes en el programa Frente a Frente a los médicos que han socializado fórmulas para tratar el coronavirus a retractarse, porque hay evidencia científica de que algunos medicamentos no contribuyen para combatir el virus. Igual con los tratamientos, Renato, y eso hay que ser valiente en decirlo. Teníamos una justificación en febrero de que no teníamos evidencia sólida y había que darle respuesta a los pacientes. Pero ahora han ido surgiendo la nueva evidencia y la evidencia ahí está. Y yo le hago un llamado a los colegas con un tono de armonía, con un tono, le digo, concientizador, que no se enamoren de un medicamento, que no se enamoren. Retractarse es válido, Renato. Retractarse lo ha hecho la CDC, lo ha hecho OMS, lo ha hecho OPS. Lo malo es no corregirlo. Y si en un momento estuvimos dándole a la población un medicamento que ahora ya se demostró que no tiene evidencia, entonces debemos retractarnos, y retractarnos es de humanos y es válido en el contexto de esta pandemia. El laboratorio farmacéutico Roche informó la semana pasada en un ensayo clínico que el tocilizumab, el cual es incluido en el tratamiento catracho, no disminuye la mortalidad ni mejora la condición clínica. Al igual otros medicamentos como la ivermectina y la hidroxicloroquina, los cuales otros laboratorios han realizado estudios indicando que no ayudan en nada. Roche acaba de dar y acaba de decirle tajantemente a la población médica: no use este medicamento. ¿Cuál medicamento? El tocilizumab, por ejemplo. El tocilizumab, que era parte de... ¿Y eso lo hemos estado utilizando aquí? Sí, se ha estado utilizando. ¿Con ese mismo nombre o con otro? Lo que ocurre, no, y es parte incluso de las siglas que utilizan en el catracho, que le dicen. Hay que hacer las correcciones, Renato, y yo lo llamo a hacer campañas de concientización. Si usted me habla de la ivermectina, no quiero decirlo, ahí está, usted lo puede buscar. Y quienes son toxicólogos, quienes son científicos que trabajan en diseños metodológicos, quienes son farmacólogos y quienes son médicos comprometidos con la evidencia científica, busque la opinión de ellos y qué le van a decir de lo que es utilizar un fármaco que solo ha demostrado in vitro que tiene mejoría. El neumólogo y exsecretario de Salud Carlos Aguilar, quien lucha en la primera línea contra la COVID-19, exhortó a las autoridades sanitarias a realizar una reevaluación de los medicamentos que se están aplicando. Que han sido administrados o promocionados por la Secretaría de Salud y algunas otras instituciones, puesto que ahora ya con el tiempo suficiente, a la luz de los nuevos estudios científicos, muchos de estos medicamentos utilizados ya se ha demostrado que no tienen absolutamente ninguna eficacia, ni para prevenir, ni para tratar, y mucho menos para resolver de manera absoluta esta pandemia. Por su parte, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, sostienen la eficacia de los tratamientos maíz y catracho, asegurando que ayudó a bajar la tasa de letalidad de la enfermedad. En este momento maíz y catracho son los esquemas de tratamiento que parece que son los que tienen mejores resultados. Hemos visto una disminución en la tasa de letalidad. Países europeos que no utilizaban estos esquemas de tratamiento con unas tasas de letalidad muy elevadas, y que en este caso, cuando compara usted con Honduras particularmente, una tasa de letalidad muchísimo menor. Manuel Velázquez recomendó que la única forma de tener un tratamiento unificado para combatir la COVID-19 es la unificación de criterios médicos basados en pruebas científicas. José Andino, Telenoticias. La actualización de los protocolos de SINAGER en cuanto a la recuperación de los pacientes proponen integrantes del gremio médico al indicar que ya no es necesario efectuar una segunda prueba de hisopado, pues todo indica que un paciente 13 días después de dar positivo ya no contagia y puede reinsertarse a la sociedad según sea el caso.
13 días son suficientes para que un paciente positivo de la COVID-19 pueda reintegrarse a la sociedad. Así lo confirma un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que también agrega que no es necesaria una segunda prueba PCR para dar altas médicas. Los estudios han demostrado que una vez que inician los síntomas, ya no es posible aislar más allá de 7 a 10 días virus viables de nuestras vías respiratorias, por lo cual ya no podrían infectarse. Y es curioso, Renato, porque cuando yo leí esta primera información, esta información actualizada eran los criterios que le aplicaban a los colegas que se infectaban en Estados Unidos. Y a los colegas que cursaban con una forma leve de la enfermedad, por ejemplo, ya después de 10 días, más 3 días sin síntomas, los reintegraban basado a un concepto que se llama estrategia basada en síntomas. En Honduras, desde el inicio de la pandemia, se maneja el protocolo de realizar un hisopado diagnóstico, el segundo a los 21 días y otro 10 días después, para comprobar que ya no existe el virus en el cuerpo de la persona. Y le hago un llamado al Comité Técnico Asesor de SINAGER, debe cambiar los criterios, debe hacer una revisión de la nueva evidencia de cómo considerar a un paciente recuperado, porque ya la evidencia es desbordante, eso ha cambiado totalmente. Honduras es uno de los países que menos tasa de recuperación tiene, pero es porque venimos trabajando con los criterios de febrero, que se emitieron en febrero o en marzo. Hasta este momento la Secretaría de Salud continúa con el esquema de que una persona es declarada recuperada hasta que su segunda PCR es negativa. En otros países vemos que ya ha ido cambiando, no en todos ha ido cambiando, y se hace una PCR, hasta que sea una PCR negativa se declara recuperado, pero en nuestro país continúa siendo así, no de manera clínica, sino mediante lo que es la PCR. Telenoticias conoció que existen autoridades dentro de SINAGER que han propuesto a los demás integrantes actualizar los protocolos sin obtener resultado. Al consultar con el vocero, explicó que la decisión es responsabilidad de la Secretaría de Salud. Eso es una potestad de la Secretaría de Salud y entendemos que la Secretaría de Salud revisa ese protocolo para evaluar si eventualmente lo podría modificar, de cuándo se declara una persona recuperada o si hasta dónde una PCR pues podría ser no tan necesaria, sino que basarnos en la evaluación clínica. La plataforma Todos contra la COVID también recomienda a las autoridades de salud actualizar sus protocolos con los pacientes recuperados para no sobrecargar la ya descompensada producción del laboratorio de virología. Ellos dicen que a los 14 días aproximadamente estos pacientes ya no son infecciosos y que incluso pueden regresar a sus trabajos. Entonces hay que estar con esta recomendación de la Organización de la Salud. Nosotros analizamos esas, las europeas y todo, y analizamos de qué es lo más conveniente, sobre todo en nuestro país, que no tenemos prácticamente PCR ni para diagnóstico. Así es que con o sin las recomendaciones, estas cosas son automáticas en nuestro país porque no tenemos PCR. El Instituto Hondureño de Seguridad Social ya comenzó a renovar sus protocolos y 12 días después, en muchos casos, considera al paciente recuperado. La enfermedad dura 12 a 14 días, pero luego de este tiempo ya se considera que el paciente es un caso recuperado. Igualmente viene a nuestra institución, se le hace su evaluación, ¿verdad? Que se le confirma que pulmonarmente esté adecuado, que sus signos vitales estén estables y toda la información, y posteriormente cuando el médico considera que ese paciente ya está apto para trabajar, le da su constancia de reincorporación laboral. Pero también tenemos algunos otros casos que llega a los 14 días y el paciente no está adecuado para presentarse a trabajar. Igual, previa evaluación, se le manda a su casa a descansar por un periodo de 7 días más para una tercera evaluación a los 21 días. De los más de 45,000 pacientes positivos de la COVID reportados por Honduras, hasta el 7 de agosto solo se ha registrado unos 6,000 casos recuperados y de los 38,000 casos restantes, muchos continúan a la espera de una segunda PCR o del resultado de la misma. Según estudios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, no existe evidencia científica que personas recuperadas clínicamente, pero con carga viral, puedan transmitir la COVID-19 a otras personas. Sandy Gallardo, Telenoticias. Que son conceptos nuevos, totalmente, elementos nuevos para nosotros. Sí, después de 14 días, una persona positiva de COVID ya no transmite y puede reinsertarse a la enfermedad, el virus. Sí, imagínense. Es importante. Y ahora lo que se recomienda es un hisopado
para el diagnóstico. Después no hay necesidad de más hisopado, sino que clínicamente se puede determinar si una persona ha superado la enfermedad. Mire usted. No, es importante que las autoridades puedan tomar. Readecuar. Así es. Estar un poquito más al tanto de cómo evoluciona, sí, así es, la medicina y el tratamiento en otros países. Pero mire que ya en el Seguro Social lo admitió un médico. Ya 12, 14 días, una persona positiva dicen que salvo que tenga enfermedades base, vuelve al aislamiento, pero si no, ya puede reiniciar las actividades. Bueno, qué bien, son decisiones que después de 5 meses de estar diciendo lo contrario parecen complejas, pero las evidencias científicas lo demuestran. Como el asunto de los medicamentos. Las evidencias científicas, según el médico Manuel Velázquez, es que hay medicamentos que los hemos consumido como preventivos o como medicamentos contra el coronavirus para bajar la carga viral, que dicen que científicamente está comprobado que no dan el resultado, Y el médico se atrevió, sabiendo que se mete a una decisión compleja, se atrevió y dijo con humildad, con sencillez y con el respeto a sus colegas que tienen que retractarse, porque se justificaba en marzo que la verdad que todo el mundo desconocía cómo tratar la enfermedad, pero que ahora las evidencias científicas demuestran que los medicamentos que hemos estado consumiendo no son efectivos. Vea usted, ese es el debate científico, analícelo como debate científico. Aquí no estamos contra ningún médico, simplemente son los médicos que en el debate científico dicen a sus colegas: retráctense por favor. Bueno, a 4 días que el diputado Francisco Paz perdiera la vida a causa de la COVID, la familia Paz Laínez continúa luchando para mantener con vida al papá del diputado, que también fue diagnosticado con COVID y se encuentra hospitalizado en el Centro Urológico Hondureño. Pero también son positivos del virus la madre y una hermana del extinto diputado. Y su familia está apelando a la solidaridad de los hondureños para cubrir los gastos médicos por medio de la cuenta número 21-401-1683-182 a nombre de Lilia Rosibel Paz Laínez, o comunicarse al número 3300-3042. Mira, casi toda la familia. Al papá, la mamá, una hermana positivos, y él que murió, Chico Paz, el diputado. Si hoy la familia humildemente admite que necesitan el apoyo, necesitan la solidaridad, necesitan la ayuda, necesitan el apoyo. Chico Paz fue un diputado ecuánime, comprometido con su partido, comprometido con las causas sociales, pero nunca perdió la ecuanimidad. Un buen hombre, un buen legislador, comprometido con su patria, comprometido socialmente. Esperamos que este llamado de la familia nos sensibilice a todos y apoyemos a la familia del diputado Chico Paz, porque el papá, la mamá, una hermana están hospitalizados. Pero no nos dicen aquí el banco, solo nos dicen... ¿Banco de Occidente es? Sí, ahí está en pantalla. Bueno, Banco de Occidente, correcto, muchas gracias. Si puede repetir la cuenta, Cristi. Sí, 21-401-1683-182 de Banco de Occidente. ¿Y el número telefónico? 3300-3042. Vale la pena. Sí. Vale la pena ser solidario con cualquier hondureño enfermo. Así es. Vale la pena. Pero atendamos el llamado de la familia del extinto diputado Chico Paz, porque este hombre fue un gran hombre, fue un buen legislador, ecuánime, comprometido socialmente, digo, sin radicalizarse. Vale la pena que seamos solidarios con la familia de Chico Paz. En otra información, con un aporte de 23 millones de lempiras, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social lanzó hoy el programa denominado Inclúyeme, dirigido a las personas con discapacidad que deseen crear su propio proyecto de emprendimiento.
consciente de algo. Los planes de negocio iniciales que nos han llegado es impresionante: pulperías, chicleras, venta de frutas, venta de verduras, elaboración de gel de manos, elaboración de spray y desinfectante, talabartería, venta de lácteos, una gran cantidad de, diría yo, una diversidad de propuestas de emprendimiento para el sector de discapacidad. 23 millones en una primera etapa para los 18 departamentos, y esto puede permitir que efectivamente muchas personas del sector de discapacidad que tienen todo el deseo de emprender, les damos una mano para que sigan adelante en su emprendimiento. Y son capitales semillas, eso no es un crédito, son capitales semillas, pero capital semillas supervisados por sociedad civil, organizaciones del sector de discapacidad y también por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, para que sean negocios sostenibles. Primera cadena de producción, también la primera, la segunda y la tercera, pero que van a poder producir. Según se explicó, en cada departamento del país se entregará 1 millón de lempiras, a excepción de Cortés, que recibirá 3 millones, y Olancho 2. Todos estos fondos son dirigidos a potenciar los proyectos de las personas con discapacidad. Más adelante, Sinajer confirma 19 decesos de COVID-19. Con esto ya suman 1.465 los fallecidos. Antes hay nuestra nota positiva. La editorial Guaymuras arriba a sus 40 años construyendo memorias en Honduras, sorteando un sinnúmero de dificultades, pero convencida que solo la cultura y el conocimiento puedan abonar a construir sociedades diferentes, y eso seguirá siendo su apuesta. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Construyendo memorias, así le denominan al 40 aniversario este sábado de la editorial y librería Guaymuras, porque el conjunto de documentos que guardan es en gran parte la memoria de la historia de Honduras. Bueno, yo creo que ha sido una historia, como todo lo que sucede en la humanidad, llena de éxitos y fracasos. Pero en definitiva nosotros creemos que haber llegado en pie como editorial y librería en un país como Honduras, con un catálogo amplio, con una oferta viva bastante abundante, solo eso consideramos que es un éxito. Como en toda actividad, lograr los 40 años significa haber transitado por momentos difíciles en un país donde los gobiernos no le apuestan a fomentar la cultura y la educación. Lo más importante ha sido el aporte de los autores que han hecho posible la publicación de sus obras y ampliar nuestro catálogo, y por supuesto el público hondureño. Son muchos los aportes de Guaymuras en literatura, con unos 700 títulos y alrededor de 2 millones de libros en narrativa, ciencias sociales, poesía, cultura popular, literatura infantil, historia, antropología, entre otros. Que toda nuestra oferta editorial, todo nuestro catálogo está constituido por textos desde las diferentes disciplinas del conocimiento, dedicados al país, dedicados a sus culturas, a sus actores históricos, a todos sus eventos trascendentales. Entonces, quien se acerque al catálogo de editorial Guaymuras, a la librería Guaymuras, podrá encontrar lo que desee. La editorial, además de aportar a la historia y cultura del país, ha impulsado a talentosos escritores. Mario Holanda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. De acuerdo a las autoridades de los hospitales del Distrito Central, este viernes se registraron 6 decesos por sospecha de la COVID-19, reportando el Hospital Escuela 3 personas fallecidas, mientras el Instituto Hondureño de Seguridad Social 2 y el Hospital San Felipe 1 persona perdió la vida. Hoy se realizaron 1.509 pruebas PCR en la que se detectaron 610 nuevos casos positivos de coronavirus, lo que la cifra sube a 46.365 los contagiados a nivel nacional. Se confirmaron 19 decesos, con esto ya suman 1.465 los fallecidos. Se registraron 130 pacientes recuperados. En ese sentido, los pacientes que han vencido la pandemia ascienden a 6.355.
Con el propósito de ampliar la red de atención hospitalaria, el Seguro Social de San Pedro Sula concluyó con la remodelación de un segundo módulo, espacio que cuenta con 35 camas para la hospitalización de pacientes diagnosticados con coronavirus. Consta de 34 unidades, ¿verdad? Y que esas se anexan al módulo 3 que constaba de 65 unidades, ¿verdad? O sea que definitivamente entre los dos módulos tenemos 90 camas disponibles para los pacientes de COVID. Aproximadamente hay una inversión de cerca de 50 millones de lempiras para habilitar los 3 módulos y la unidad de cuidados intensivos, pero eso incluye todo lo que es insumos médicos, camas, colchones, monitores, sistema de gas. La próxima semana también habilitarán el tercer módulo para pacientes COVID-19 y simultáneamente las instalaciones de Calpules para personas con distintas enfermedades. Luego de superar junto a su familia la COVID, el alcalde del municipio de Tatumbla, en Francisco Morazán, Tulio Martínez, se inauguró este viernes un triaje con el fin de detectar a tiempo los pacientes que puedan sufrir la enfermedad. Ya tenemos pruebas rápidas, tenemos oxígeno, tenemos camas, tenemos para 7 pacientes que se pueden estabilizar ahí. Tenemos también todo el equipo de bioseguridad, tenemos laboratorio para las pruebas rápidas, tenemos una microbióloga, 2 médicos generales, 2 enfermeras auxiliares, una profesional, tenemos 2 auxiliares de higiene y un ayudante. El horario de trabajo va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, sábado y domingo, pero si es necesario continuaremos pues implementando mejores horas. Según el alcalde, en el municipio se han reportado algunas muertes sospechosas de padecer la enfermedad y el objetivo con el triaje es evitar ese extremo. Según Sinajer, hasta el 6 de agosto de este año, Tatumbla reporta 67 casos positivos de la COVID. Mire qué cosas, mientras en Tatumbla el alcalde está instalando un triaje, en Langue Valle los vecinos se oponen a la instalación del mismo, porque dicen que alrededor viven muchos adultos. Mire usted el contraste. Ya vamos, porque nos está llegando esta información. Ciudadanos de Langue Valle se oponen a la instalación de un centro de triaje para la atención temprana de personas sospechosas de la COVID, y la razón del rechazo es porque el local queda en pleno centro de la ciudad, zona en la que según ellos habitan personas de la tercera edad y porque no existen servicios básicos. 70 años con problemas, enfermedades de base, y por lo tanto no hay condiciones de salubridad. De hecho, ahí no hay agua potable. La entrada a la edificación que el alcalde de Langue Valle ha identificado para habilitar el centro de triaje ha sido aislado por los vecinos, impidiendo el ingreso al mismo con la colocación de varios lazos. Bueno, ¿cómo interpretar esto? Bueno, mire, Renato. Educación, bueno, y temores, también el miedo, temores. No es de satanizar a la gente, pero hay que concienciarla. Totalmente. Hay que concienciarla. Sí. En otra información, 9 humildes viviendas de madera quedaron reducidas a cenizas luego de un voraz incendio en los bordos del Pedregal en San Pedro Sula. El informe del Cuerpo de Bomberos establece que al menos 30 personas quedaron en la calle, entre ellos 9 menores. Está un montón de lata de material, la vida de uno, eso es cierto, no se vuelve a reponer, es mentira, porque hay que luchar para hacer vivir de otra manera, ¿verdad? Pero lastimosamente sí, para uno es duro, ¿verdad? Tanto yo trabajando casi 30 años para que quede consumido en 5 o 10 minutos. Los vecinos comentaron que el incendio pudo ser producto de un cortocircuito, versión que investigan los bomberos, puesto que en la zona las conexiones eléctricas son hechizas. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, dijo hoy que cualquier cosa distinta a una ley electoral es un parcho, y eso no lo aprobará el Partido Nacional. Cualquier cosa distinta a una nueva ley electoral es un parcho. Y nuestra democracia no ocupa parchos. Nuestra democracia ocupa una ley electoral transparente, inclusiva, participativa, que le garantice a sectores como el sector de discapacidad participación, que le garantice a nuestros jóvenes participación, que le garanticen a la mujer participación. Cualquier otra cosa que se intente hacer, fíjese bien, por lo menos el Partido Nacional como institución política no la apoyaría.
Sánchez se refirió en esos términos luego que el pasado 14 de julio se presentara en el Congreso Nacional una iniciativa tendiente a crear una ley transitoria de construcción del Censo Nacional Electoral. El cadáver de una mujer fue lanzado desde una camioneta en marcha en la carretera que conduce a Locotillo frente a Residencial Miraflores de Choloma. La víctima, de aproximadamente 20 años, aún está como desconocida, pero se investiga si tiene relación con una denuncia sobre el rapto de una mujer ocurrido unas horas antes en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. La Dirección Policial de Investigaciones desmanteló recientemente en San Pedro Sula varias cámaras de vigilancia pertenecientes supuestamente a la MS-13. Según inteligencia policial, 6 estaban en funcionamiento y 3 a medio armar. Dispositivos electrónicos que utilizaban estas estructuras criminales para poder tener el control y vigilancia tanto de ciudadanos, pero también de las autoridades que de una u otra manera ejercemos pues acciones de persecución y represión del delito en lo que es la zona noroccidental. Estamos en la zona de aquí de la Primavera, la zona de Locotillo, y también aquí en la zona central aquí del barrio Medina, donde hemos establecido algunos puntos. En otras acciones policiales, 4 presuntos miembros de la pandilla 18 fueron capturados en la colonia Los Pinos de la Lima Cortés. La operación fue coordinada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quienes confirmaron que uno de los detenidos sería el gatillero de la organización criminal y es investigado por muertes ocurridas en las colonias Citraterco y La Mesa. A ellos se les decomisó 4 armas, dinero, celulares y proyectiles. En el estado del tiempo TN5, César Quintanilla nos contrasta que mientras en otros lugares del mundo tenemos temperaturas infernales, es decir, altas, calientes, en Honduras el clima seguirá inestable este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Hay condiciones meteorológicas para este fin de semana de inestabilidad, tal como se ha venido manifestando a lo largo de esta semana. Bueno, se mantiene para este fin de semana línea de inestabilidad en los niveles medios de la troposfera y también con apoyo en los niveles altos. Líneas también de vaguada y ondas tropicales que no dejan de circular para este fin de semana sobre nuestro territorio, lo que garantiza que los modelos de lluvia pues mantengan la posibilidad alta de precipitación en buena parte del territorio, principalmente siempre manifestándose hacia horas de la tarde. Después del mediodía se incrementa la nubosidad y en estas zonas amarillas es donde esperamos actividad eléctrica, algunas zonas del occidente y sur colindantes con la hermana República de El Salvador. Ahí esperamos actividad eléctrica. El oleaje, corrientes de retorno rápidas en el Golfo de Fonseca y también un mar picado. Y en el litoral Caribe también hay que extremar precauciones porque tendremos específicamente para el domingo un oleaje aún más picado. Y hablando de temperaturas, bueno, desde la parte baja, Sudamérica, todo Centroamérica y México, Estados Unidos ardiendo con temperaturas elevadas para este fin de semana, cosa que se está repitiendo también en otros continentes como en Europa. Dicen el infierno llega a España, segunda ola de calor con hasta 10 grados por encima de lo normal. Hay que recordar que el año pasado en Europa murieron 35.000 personas por estas olas de calor, por golpes de calor. Cuídense mucho este fin de semana, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. El gobierno de Honduras anuncia que acatará el ultimátum de la Corte Interamericana de Justicia para brindar el 24 de agosto un informe sobre la desaparición forzada de 4 líderes garífunas, al aseverar que existen avances en las investigaciones sobre ese caso. Ante la posibilidad de una ley transitoria en materia electoral, esto responde el presidente del Partido Nacional. Cualquier cosa distinta a una nueva ley electoral es un parche. Y nuestra democracia no ocupa parches. El rubro del transporte se prepara para entrar a la fase 1 del pilotaje de apertura de la economía, acondicionando sus unidades bajo mecanismos de bioseguridad que den confianza a los usuarios. Cerramos la emisión estelar en minutos. Disfrute de la serie Preso número 1. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Recuerden que a partir de las 7 de la mañana este sábado, TN5 matutino. Buenas noches.
Derechos humanos, libertad de expresión, delitos de corrupción, mujer y niñez son parte de los más de 100 artículos que conforman el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal interpuesto ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Expertos demandan a SINAG revisar sus protocolos para los pacientes recuperados y la aplicación de la prueba del hisopado de acuerdo a las últimas recomendaciones científicas. Secretaría de Salud obligada a una evaluación constante del efecto que están teniendo los medicamentos aplicados en los tratamientos preventivos para el COVID-19, proponen expertos de la medicina. Bancada del Partido Nacional cierra filas a favor de la diputada Valesca Zelaya, investigada en el caso de la compra de mascarillas por Invest H, y pide a la Fiscalía un debido proceso. En medio de la pandemia y venciendo las adversidades, la editorial Guaymuras cumple 40 años apostando por la cultura y el conocimiento en Honduras.